Pide y se te dará, dice la Biblia. Y acá es donde yo les quiero preguntar, ¿cada cuánto piden el universo? ¿Cada cuánto piden a Dios, a Jesús? Las personas tienen miedo de pedir. Las personas tienen miedo de atreverse. Las personas tienen miedo de hablarle a personas o personas influyentes. Cuando tú empiezas a pedirle la vida, no solamente estás haciendo que te quieran atreverte a que te puedan dar algo, sino también estás diciéndole al universo, a Dios, que estás dispuesto a recibir. Y Dios lo que quiere contigo es que constantemente estés en una frecuencia alta, constantemente estés en una vibración, en una realidad en la cual puedas cumplir tus sueños, en la cual puedas tener riqueza, en la cual puedas sentir poder, amor, gratitud, plenitud. Pero si no te atreves en la vida, si no te arriesgas, o si no tomas la iniciativa para hablar, para soltar dinero, para empezar un negocio, para crear relaciones, para empezar a grabarte, al final no vas a poder ver todo lo que Dios tiene para ti. Nuevamente, pide y se te dará. Si tú la mayor parte del tiempo en tu mente estás colocando un pensamiento en específico de lo que tú quieres manifestar y lo vas repitiendo día a día constantemente, va a llegar un momento donde se te va a dar. Claramente tienes que poner la acción. Pero si tú no tienes fe, si tú no crees de lo que estás pidiendo se te va a dar, va a llegar un momento que esa fe falsa que estás creyendo al comienzo no va a soportar tanto tiempo, porque no vas a creer que va a pasar, que vas a dejar ese pensamiento de pensarlo. Vas a dejar de constantemente tenerlo acá en la mente. Por eso tienes que generar una fe y una confianza contigo. Si aún no sientes que tienes fe o no crees en Dios, empieza primero creyendo en ti. ¿Y cómo empiezas creyendo en ti? Accionando, mejorando internamente, mejorando económicamente, mejorando tu físico, mejorando en el hablar, mejorando en todo. Cuando ya estás en una frecuencia, porque claramente hay frecuencias en eso. Porque si tú estás constantemente superándote, atacando a la vida, no procrastinando, tomando acción, trabajando duro, en el físico matándote, tu vibración está alta. ¿Cómo te sientes? Solo pregúntate. Si no crees en frecuencias y en energías, ¿cómo te sientes? ¿Te sientes bien? No creo que te sientas mal, ¿no? Si estás cumpliéndote. Ahora, si no te estás cumpliendo, si eres un vago, que procrastina, que prefiere la dopamina barata, el placer instantáneo, también te sientes mal. Tú sabes cómo te sientes. Quizás en el momento, a la hora de estar acá en TikTok deslizando, en el momento sientes una dopamina de ja, me río, guau, me siento bien. Pero cuando lo dejas, cuando vuelves a la realidad, porque esto te desconecta, ¿cómo te sientes? O cuando te pides una hamburguesa, en el momento, qué rico, ¿no? Unos 5 minutos que te lo acabas, pero luego, puta, no debí comerlo, no debí esto. O cuando vas a ir a una discoteca, ¿cómo te sientes al comienzo? Y dices, uy, sí, voy a sentirme de esta manera, eufórico, qué chévere, voy a estar ahí ligando mujeres, así. Tomando, con amigos, divirtiéndome, riéndome. Pero al día siguiente, ¿cómo te sientes? Ahí viene la culpa, y la culpa es una de las frecuencias más bajas. Si es que no he visto el gráfico, no sé si lo voy a poner acá, pero es una de las frecuencias mucho más bajas. Entonces tú te sientes mal cuando no haces cosas que te estén dando superación, cuando no te estás aproximando a tu mejor versión, cuando no estás queriendo crecer, cuando solamente estás guiándote de la dopamina barata. Entonces, si nos empezamos a replantear el estado de vibración en la que estamos constantemente, y nos colocamos en una realidad donde estamos accionando, donde estamos trabajando, donde estamos mejorando, donde estamos soltando el dinero, donde estamos invirtiendo, donde estamos aumentando y confiando en nosotros, estás en una energía tan alta que empiezas a tener más fe y crees en ti mismo. Y por ende vas a tener más posibilidad de poder tener una fe en que sí es posible tu pensamiento que tienes a diario, ese sueño que tienes en tu mente. Ahora, si empiezas a creer en Dios y te alineas completamente, donde tienes una claridad mental, que incluso puedes detectar cuando Él te habla, que claramente no son voces y que te susurra, pero es tu conciencia que te dice, y vas identificándolo,
y empiezas a creer en Él, ya tu fe se fortalece, tu fe es más fuerte. Y cuando vas cumpliendo tanto a ti y a la misión que Dios tiene y encuentras tu propósito, es una fe absoluta de que va a pasar. Pero si no crees que vas a crear ese sueño, esa meta que tengas en tu mente, y no lo repites a diario y no accionas en base a eso, no se te va a dar. Por más que manifiestes, por más que tengas fe, pero te estés guiando por la dopamina barata, te estés guiando por el placer instantáneo, tu vibración va a estar tan baja que esa fe no va a ser tan potenciada. Porque tu energía no va a estar tan alta y al final la fe demanda claramente tu energía, de lo que piensas. Al final lo vas a dejar de lado y ese pensamiento que tienes en tu mente se te va a ir. Por eso, si aún estás en la etapa donde no puedes dejar un vicio, no puedes dejar a una pareja tóxica, no puedes dejar un mal entorno, aún tienes adicciones, distracciones, procrastinas, estás en redes sociales consumiendo, tienes que empezar eliminando eso. No puedes tener un sueño tan alto en ese momento porque estás en una frecuencia tan baja que incluso si lo tienes, úsalo como gasolina. Y ira, si tienes ira, porque no estás consiguiendo lo que quieres, aprovecha y úsalo como combustible, canalízalo para tu bien. ¿Y cómo lo canalizas? Primero alejando esas distracciones, primero alejando esos vicios, ese entorno, donde te puedes estar en una etapa donde estás en una purificación, que constantemente te estás limpiando en tu energía, vas subiendo, vas cumpliendo tarea por tarea, vas de a poco, claramente no vas a ir de fuerte porque de ahí te va a durar muy poco, vas de a poco, un hábito, vas de un poquito más a más, si quieres levantarte a las 5, primero te levantas a las 7, luego a las 6, luego a las 5, vas de menos a más. Cuando ya generas un hábito, puedes ir con otro hábito, luego otro hábito, y luego empezar a generar más confianza en ti, pero tienes que tener una meta grande, una meta, constantemente metas poniéndote. Yo ya no tengo ni siquiera metas de acá una semana, un mes, tengo metas diarias que voy cumpliéndome. Entonces, empieza a alinearte con lo que quieres en tu vida, empieza a saber qué es lo que quieres en tu vida, es importante que encuentres un propósito, pero si aún no encuentras tu propósito, es mejor que tomes acción en un emprendimiento o un proyecto que tengas, o una meta física, algo que tengas, pero es importante que vayas reforzando tu identidad y que vayas reforzando tu disciplina y generar buenos hábitos, para que cuando ya ese propósito te llegue en tu mente, tú ya estés preparado y haber accionado antes, ya sea en un negocio, porque lo que va a hacer un negocio es poder formarte más carácter, es poder tener más disciplina, es poder tener más enfoque y sobre todo el hecho de que te vuelves una persona que sabe solucionar problemas y una persona que tiene más capacidad para afrontar problemas también. Entonces empieza buscando un negocio. Empieza buscando un negocio en el cual puedas empezar, que no necesite tantos presupuestos si es que aún no se ha hecho un emprendimiento. Si ya tienes experiencias, métete al que creas que es conveniente en el momento en el que estás. Métete ese negocio, sigue invirtiendo, sigue generando más confianza en ti mismo, sigue alineándote hasta que sigas encontrando ese propósito que tienes y por el cual has venido, porque tienes que entender que constantemente estamos recordando. Constantemente estamos recordando el por qué hemos venido y no tanto quiénes somos, porque la gente normalmente se pregunta ¿quién soy? O te dice Nicolás, ¿quién eres? No es tanto quién eres, sino qué eres. Cuando entiendes, porque hay una clara diferencia. Cuando ya entiendes que no eres tanto el quién, porque el quién va más de egoísta, de decirte tú y identificarte con este personaje. Cuando realmente entiendes que eres algo más grande, al final te das cuenta que estás acá por un propósito mayor a de lo que incluso ni siquiera es tuyo. Ese propósito es de Dios o de un yo supremo que al final termina siendo según claramente el propósito que tengas en tu vida, claramente el aprendizaje que tengas. Pero si tú encuentras tu propósito por el cual has venido, vas a poder vivir con una vida más plena, con una vida más orientada, más encaminada por Dios.
Vas a sentirte de alguna manera como si estuvieras iluminado cuando te estás cumpliendo y cuando sobre todo estás accionando en base a ese propósito. Y sobre todo también el hecho de no perseguir el resultado. Las personas mucho viven queriendo los resultados ya, porque van buscando ese resultado, que ya no se enfocan en el presente, en el ahora, que es el proceso. Tienes que abrazar de alguna manera el proceso. Tienes que disfrutar cada día, porque incluso cuando ya llegas, claramente esta información no es mía, porque yo aún estoy en el proceso, pero sí es mucho, yo mucho estudio a las personas con éxito. No solamente he sido un obsesionado en mi crecimiento, sino también he sido en su tiempo un obsesionado por saber cómo juegan las personas con éxito, cómo piensan. Entonces he identificado patrones en diferentes personas exitosas, en la cual una vez tú llegas a ese éxito, si es solamente monetario, vas a sentir un vacío. Entonces lo que tú haces y lo que yo he hecho es adelantarme a eso y poder primero conocerme y entenderme para saber y tener esa claridad de identificar cuál es mi propósito. Y ese propósito va mucho más que el dinero. Por eso cuando tu propósito está por encima y vas disfrutando de ese proceso, vas disfrutando de los problemas de la hora, vas disfrutando de quedarte en cero, vas disfrutando de invertir, vas disfrutando de esas pequeñas victorias que vas teniendo y luego cómo te vas premiando. Porque claramente cuando te premias con algo, por ejemplo, gastarte 500 en algo que te gusta, ya se estás en un nuevo estándar, donde probablemente si lo vuelvas a hacer ya no es la misma satisfacción. Entonces tienes que llegar a otro siguiente nivel para experimentar algo mejor. Entonces, claramente cuando un rico llega a cumplirse todo, llega un momento donde ya no les hacía nada. Es como que ya lo hizo todo. Entonces, claramente ahí está algo más allá, que es poder impactar al mundo, poder ayudar a otros. Entonces por eso constantemente yo ya estoy accionando y vibrando y haciendo las cosas que hacen mi mejor versión, para que llegue mucho más rápido y que incluso que cuando llegue esté mucho más preparado para seguir rompiéndole la vida, para seguir atacando, para seguir accionando, para seguir haciendo un impacto. ¿Por qué creen que tomo mi vaso de agua en una copa? No solamente porque le estoy diciendo a mi subconsciente que esto es algo elegante y mi mente, mi consciente, no distingue entre lo que es real, sino lo que cree. Y mi creencia desde niño, desde todo este tiempo de que tengo, de mis 23 años, ha identificado que cuando hay una copa en la mesa es porque hay un momento especial, algo que celebrar, un momento de elegancia, un restaurante caro. Entonces al yo traerlo y tomar constantemente en agua, estoy reafirmando mi identidad ahora, haciéndole creer a mi subconsciente que yo vibro en esto. Me da risa porque una persona con baja conciencia estaría diciendo: ¿qué le pasa a este imbécil? Está viendo esta copa. Baja conciencia. Me gusta grabarme en YouTube. Puedo literalmente tomarme pausas y me da igual. Igual lo hago en Reel en Instagram. ¿Ves? El punto es que tienes que alinear de esa frecuencia. Eso literalmente es la conclusión de todo. Y para los que tienen alto nivel de conciencia, que probablemente le lleguen este video, porque no todos estarían viendo todo este minuto, ya se hubieran salido. Los bots se hubieran salido. Tienes que regular esa frecuencia. Esa persona rica, esa persona que admiras, esa mejor versión tuya, está en otra frecuencia muy distinta a la que tú estás. Y tienes que ir haciendo cosas que estén en esa frecuencia para llegar mucho más rápido, y ahí es donde viene el salto cuántico. Entonces, gente, sigan accionando, sigan trabajando como enfermos, sigan obsesionados en su crecimiento, el tiempo que haga falta. Al final, cuando estás en presente, el tiempo es una ilusión, de hecho es una ilusión, pero abraza el proceso, que nada ni bueno ni malo, es como tú lo tomes. Pero si lo tomas para algo positivo, que al final lo malo es bueno, y tu creencia es al final que las derrotas, los problemas, los errores son crecimiento, y crecimiento es igual a algo positivo, porque el crecimiento es mejora, un siguiente nivel,
Entonces lo conviertes en algo positivo. Tú puedes crear y cambiar y modificarle incluso las etiquetas que han puesto la sociedad para que no sigas creciendo y no sigas mejorando, para que te identifiques con la depresión, para que te identifiques con un problema. Problema igual a malo, malo es igual a que no puedes hacer, y tu consciente dice malo, problemas, huyo del problema. Pero si tú le dices, hay problemas en la vida, y ese problema, ese sufrimiento, esa incomodidad me va a hacer crecer, ¿por qué no lo busco mejor? ¿Por qué no soy más agresivo y más enfermo y más loco? Alguien distinto que persigue los problemas y se pone constantemente en presión, en estrés, porque sabe conscientemente que eso lo va a llevar a un siguiente nivel. Así que nada, gente, a seguir rompiéndola.